Dios los bendiga. Una vez más, contentos y agradecidos con el Señor de estar aquí, tratando de alcanzar allá hasta donde están ustedes, en cualquier parte del mundo donde este podcast pueda llegar. Venimos con el gozo y el agradecimiento con el Señor por todas sus misericordias, recordándoles que somos una generación extraordinaria y estamos en tiempos tremendamente terribles, extraordinarios, pero mayor es el que está en nosotros que lo que está pasando allá en el mundo. Somos el cuerpo, el ducto que el Señor está usando para traer las buenas nuevas de salvación. Recuérdalo, todos los demás medios, todos los demás comunicadores que hablan de lo que está pasando, normalmente casi puedo decir que el 100%, pero vamos a dejarlo al 99%, noticias malas, noticias con reportes de situaciones terribles que están pasando en el mundo, pero lo que nunca cambia son las buenas nuevas de salvación. Con cuánta razón y sabiduría el Señor dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y para los creyentes, ¿verdad? Para los que creemos, siempre son buenas nuevas. Y así es de que bienvenidos una vez más y gracias por su tiempo de compartirlo con nosotros y de escuchar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Estamos orando por ustedes si están enfermos, si está pasando por un problema, por alguna necesidad, que Dios les bendiga, que ustedes clamen al Señor Jesucristo, mencione el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está sujeta toda potestad. Clámelo y vea el poder, la grandeza, la misericordia de Dios. Estamos orando por este ministerio. Igualmente, repito, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí sabemos es que Dios está en todo lugar. Vamos a continuar con nuestros temas que se nos hicieron algunas preguntas. Hoy vamos a tratar de concluir una de ellas y luego vamos a continuar con otro tema acerca de la fe. Pero en los últimos capítulos hablamos acerca de la pregunta que hay de si es Pedro donde la iglesia, ¿verdad?, el Señor puso el fundamento en Pedro, o era en lo que Pedro confesó en quién era Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, claro está que es en Jesús, bendito el Señor, que estamos en la roca. Amén. Ahí está el fundamento de la iglesia, pero también ahí en Mateo, en el mismo escritura donde el Señor habla con los discípulos, ¿verdad? Y luego Pedro le contesta. También en el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo, el Señor hace otra mención de algo importante que igual ha traído diferentes versiones, pero vamos al tema. Ahí en Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay dos temas, ¿verdad?, en este versículo, pero vamos a tratar el primero, el de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo vengo, les decía, de México, y sabemos que la mayoría de las personas, ¿verdad?, son conocedores por medio del catolicismo, ¿verdad?, de las cosas de Dios, en lo que cabe. Y amigos, amistades que tuve, familia que tuve, se hacen los comentarios de que ponen a Pedro, a San Pedro, lo ponen en las puertas entre nubes, y hay un cancel grande y está un hombre ahí con barba, vestido de blanco, con un llavero, ¿verdad?, que tiene un llavero con unas llaves para abrir la puerta. Y hay comentarios, hay bromas, como todo mexicano, ¿verdad?, que hacen sus bromas, de que él es el que, cuando alguien se presenta después de que fallece, claro está, se presenta ante el cielo, y San Pedro ve si entra o no entra esa persona. Y creo que la mayoría de las personas tienen esa percepción respecto a este versículo, y no es así. La Biblia no habla, ¿verdad?, en ese sentido de que es Pedro el que está ahí en las puertas del cielo para decidir o darse cuenta
quién entra y quién no entra. Pero lo que sí habla la palabra de Dios, lo que sí, ¿verdad? Nos da a entender aquí la escritura, lo que el Señor Jesucristo le habló a este discípulo, ¿verdad? Es de que él iba a ser la clave, el hombre llamado por el Señor para predicar la palabra. Qué hermoso es, porque la idea que hay de San Pedro, ¿verdad? De que está en el cielo, pues prácticamente en la versión humana, por decirlo así, es ya muy tarde. Imagínense que no se supo nada o supimos más o menos algo de Dios, cada quien hizo lo que pensó, y luego al final, ya muertos, Pedro decide el destino de el alma. Creo que sería algo demasiado tarde, demasiado, ¿verdad?, desatiempo, pero el Señor es un Dios que nos ama, un Dios misericordioso. Él no quiere que ninguno se pierda, pero que todos vengamos a la salvación, y esa es la salvación por medio de el arrepentimiento, conociendo, ¿verdad?, de su palabra, que es lo que debemos de hacer mientras estamos sobre esta tierra con vida. Hebreos, ¿verdad?, nos habla de que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Ya hablamos de eso en episodios pasados, pero es relevante a lo que estamos hablando hoy. Entonces, las llaves que el Señor habla aquí en esta escritura, no es hasta que usted y yo muramos que vamos a ver si se abre la puerta o no se abre la puerta. Gracias al Señor Jesucristo, que Él es la puerta. Dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿verdad? Entonces, la puerta está abierta para los que creamos el evangelio, los que obedezcamos el evangelio. ¿Okay? Son partes muy importantes que estoy mencionando. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, y ya piensan que porque creen en Dios ya van a entrar al cielo. ¿Okay? Hay que creer, pero hay que obedecer igualmente. A la obediencia, mucha gente le llama obras. No, es que cuando tú ya tienes que hacer algo para salvarte, eso ya son obras, y no somos salvos por obras. No está hablando de obras, ¿verdad? Está hablando de obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, cuando Pedro se le dice, ¿verdad?, que a él se le van a dar las llaves, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Le dice el Señor Jesucristo aquí al apóstol Pedro, ¿verdad?, para que él pudiera hacer el propósito que Dios le llamó a hacer. Así como usted también tiene un propósito, Dios tenía un propósito para el apóstol Pedro, y era, hermanos, el de llevar la palabra. En Lucas capítulo 11, verso 52, la Biblia dice: hay de vosotros doctores de la ley. Estoy leyendo la versión antigua, 1909. Hay de vosotros doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. O sea, cuando los líderes, los grandes teólogos, los grandes, ¿verdad?, lo que le llaman, esto es versión mía, ¿verdad?, los que le llaman los padres apostólicos, que pues para mí, si hay padres apostólicos, tenemos que hablar de los discípulos, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, que es de donde viene Efesios 2:20, ¿verdad?, que estamos edificados, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles. Los demás que vinieron después, que son mencionados, no van conforme a la palabra de Dios la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando aquí en Lucas el Señor está hablándole a estos líderes que ponen por encima de los mandamientos de Dios los mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, enseñanzas que vienen a sacar con conclusiones, ¿verdad?, de la psicología humana, del pensamiento humano, la manera en cómo piensan, ¿verdad?,
qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante todo el consejo. Este podcast se llama Todo el Consejo porque queremos que, con la ayuda de Dios, que entendamos que si alguien va a dar una opinión de cualquier tema que se esté hablando en la Escritura, tiene que estar fundado 100% en la palabra de Dios. Claro que la Biblia no habla por detalle todos los pecados del mundo. No, imagínense qué grandísima sería la Biblia. Pero sí hay principios y preceptos que abarcan, por ejemplo, ¿verdad? Muchos a veces platico con ellos y dicen, a ver ahí, que los borrachos, que el alcohol no se habla, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero luego me dicen, pero ahí no habla del cigarro, no dice de la droga. No dice, si no te imaginas otra vez cuántas drogas hay, cuántas cosas hay. No menciona, pero es el mismo principio, que es pues el borracho, o sea, es una droga, el alcohol, que adormece los sentidos, pero que también afecta al cuerpo, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, lo enferma, lo destruye. Lo mismo hace el tabaco, lo mismo hace, ¿verdad?, la nicotina, lo mismo hace la droga. Inclusive las botellas de droga, medicina, el tabaco, la cajetilla, y dice que hay unas letritas que dice este producto puede ser nocivo. No dice, más le ponen puede para que usted siga comprando, pero en realidad debe decir este producto es nocivo para la salud. Y aún así la gente lo compra. Entonces, hay muchas cosas que nosotros necesitamos de entender, que la Biblia tiene que ser la base. La lámpara es a mis pies tu palabra, la que nos dirige en muchas cosas. Entonces, si somos sabios, si buscamos del Señor, necesitamos entender que debe de ser nuestro conocimiento, nuestra relación. No es cómo lo interpreto o cómo lo interpreta esta persona o ¿verdad? Este tipo de creencia. Es la palabra de Dios. En boca de 2 o 3 testigos queda establecida toda verdad. Y hablando de testigos bíblicos, una escritura, ¿verdad?, otro escritor habla el mismo tema. Entonces, las llaves del reino de los cielos, ¿verdad?, no las llaves de la iglesia. Quiero recordarnos, las llaves del reino de los cielos. No estamos hablando de la iglesia aquí, ¿verdad?, porque gracias a Dios que el Señor dejó esa frase, porque muchos cuando uno está hablando del cielo, ahí cuando la gente no quiere escuchar mucho, dice, es que yo voy a esta iglesia, es que yo soy de esta iglesia. Está bien. Creo yo que también la iglesia nos hemos equivocado cuando vamos a hablarle a la gente y hablamos de la iglesia en lugar de hablar del reino de los cielos. Necesitamos de invitar a la gente. Cuando alguien viene a la iglesia, en realidad estamos introduciéndolo al grupo de personas que nos reunimos, que es la iglesia, pero no lo estamos introduciendo a nosotros. Nosotros y las visitas venimos a el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿verdad?, que Él le iba a dar, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, esta palabra poderosa de Dios, aquí en la Biblia, están las llaves que usó Pedro. No eran llaves de él, eran llaves que el Señor dejó en su palabra, que Pedro iba a utilizar por primera vez. A él se le dio la encomienda, el privilegio, pero también la gran responsabilidad de empezar a predicar lo que el Señor, ¿verdad?, ya había cumplido cuando él vino y ministró aquí en la tierra. Y, ¿verdad?, sabemos que murió en la cruz del Calvario. Ahí se cumplió todos los requisitos que la ley requería. Entonces sabemos que la ley se cumplió y ahí termina, ¿verdad?, la dispensación de la ley y empezamos una dispensación nueva. Dispensación es un espacio de tiempo que Dios da para venir a buscar al humano que se reconcilie, que busque otra vez el acercarse a Dios. Y es lo que, hermanos, el Señor siempre ha buscado, que nosotros nos reconciliemos a Él. Nos dejó su palabra. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Es, ¿verdad?, el tiempo en que el Señor estableció su iglesia allá en Jerusalén,
en el aposento alto. Inclusive, ¿verdad? Acabamos de celebrar el día de Pentecostés. Estamos recordando el nacimiento de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo nació en Jerusalén. En Jerusalén, ahí en el aposento alto, 50 días después de que vino la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Son los temas que después yo creo que con el tiempo, no sé cuándo podremos tocarlos, ¿verdad? Para que entiendan estos principios que vienen requiriéndonos para llevar tipo y sombra a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, Pedro es el primer predicador después de que el Señor dejó la gran comisión, el encargo, el mandato a sus discípulos de ir y predicar este evangelio, o sea, las buenas nuevas a todo el mundo, a toda nación, a toda lengua, a toda raza, a toda cultura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Otra vez, fe y obediencia. Hay que creer y hay que bautizarnos. Recuerde que el bautismo que salva, el único bautismo que salva es el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Recuerde que está en todo el libro de los Hechos, habla de este bautismo y luego habla en cómo debe de hacerse en nombre de Jesús. Vea usted, por favor, le ruego, ¿verdad? Si usted nos está escuchando y usted ha aprendido diferente, le vuelvo a insistir, vaya a la palabra de Dios, su Biblia, ahí está en la Biblia. Busque cuántos bautismos hay en el nombre de Jesús y cuántos bautismos hay de otra manera. Y yo espero que el Señor le hable y usted vea qué decisión tiene que tomar si es que no lo ha hecho todavía. Amén. Entonces, Pedro, ¿verdad? Tiene ese carácter de ser impulsivo, de no cohibirse ante la presión, aunque vemos cuando el Señor Jesucristo lo preparó para este tipo de presión, ¿verdad? Cuando él iba a ser entregado, él le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Él ya sabía, Dios va a permitir a Satanás que a veces trate con tu vida, en mi vida, para prepararnos, no para destruirnos, pero para prepararnos. Y a Pedro lo preparó, ¿verdad? En que lo negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y Pedro dijo, yo no te voy a negar, hasta mi vida doy por ti. El Señor sabía que lo iba a negar, pero no por eso lo despreció, no por eso lo rechazó. No, Él conoce cuando tú y yo vamos a fallarle, pero no es licencia para fallar, pero simplemente es un proceso, un procedimiento que vamos a pasar todos tarde o temprano de alguna manera o de otra, y te aseguro que más de una sola vez. Pero todo en el plan de Dios. Pedro pasó la prueba, aunque lo negó, pero no fue, hizo como Judas, no fue y se colgó, no fue y se apartó de la iglesia, del camino, entonces no estaba en la iglesia, no se fue hasta donde ya no quiso saber el Señor, sí, se desanimó, volvió a tomar la barca y las redes, fue a pescar, pero cuando el Señor Jesucristo vino y lo llamó, él vino y se humilló delante del Señor y le pidió perdón. Y vemos cómo el Señor lo restaura ahí en el capítulo 21, último capítulo de San Juan, cómo el Señor restaura, ¿verdad?, a Pedro para que él siga adelante. ¿Por qué? Porque él, en el capítulo 16 que acabamos de leer aquí en Mateo, se le habían entregado las llaves. Ahora, esa negativa de Pedro no fue sorpresa para el Señor Jesucristo. Él ya sabía. ¿Por qué hago este paréntesis grande aquí? Porque yo sé que Dios le está llamando a usted. Usted que está escuchando este episodio, no sé si ha escuchado los demás, pero usted está escuchando no es casualidad. Dios le ha llamado a usted y quizás lo has negado, quizás le has fallado tremendamente, pero ¿sabes qué? Estás escuchando, y si estás escuchando es porque Dios tiene un plan para tu vida y de alguna forma tu corazón y tu espíritu desea servir al Señor. Yo te animo, si le has fallado al Señor, porque yo le he fallado al Señor tremendamente, es tiempo de arrepentirnos, de ir al altar y pedirle al Señor que nos
que nos perdone, que nos ayude, que nos ayude a seguir adelante. Porque Pedro siguió fallándole al Señor, pero no era, ¿verdad? Voluntariamente era su batalla de él. Y tú tienes tu batalla, yo tengo mi batalla, todos tenemos nuestra batalla, pero hay un propósito y no debemos de perder ese enfoque. Pedro, ¿verdad? Se le llamó para que él fuera y predicara este evangelio, y es donde vamos a mirar cómo el Señor lo usó para usar estas llaves. Y no son llaves físicas, es una manera, ¿verdad?, de hablar que ellos lo podían entender. Cuando en la cultura hebrea, ¿verdad?, se hablaba de llaves, se hablaba de, por ejemplo, aquella persona que está encargado de estar de portero en algún lugar de importancia, donde se le da la responsabilidad que sabía si a qué hora tenía que abrir las puertas, a qué hora tenía que cerrar esas puertas y cuidar, ¿verdad?, que hubiera un orden, ¿verdad?, de entrada y de salida. Pedro, cuando habla el Señor de estas llaves, también Pedro entendió que es una autoridad. Y siempre en la Biblia, cuando alguien tiene autoridad, es muy, muy, muy de la mano a que tiene responsabilidad. Entonces, como cristianos, Dios nos llama y nos da autoridad sobre principados y potestades, pero también nos da responsabilidades, ¿verdad?, que tenemos que tener a la mano, a la par de la autoridad que Dios nos da. Todas las llaves del reino de los cielos, otra vez, no de la iglesia, estuvieron en las manos o en el poder, ¿verdad?, de el apóstol Pedro, mediante la predicación de su palabra. Al abrir nosotros las escrituras, ¿verdad?, Pedro, podemos verlo que la Biblia hace esta expresión y dice, y Pedro poniéndose en pie, abriendo su boca. Siempre hace esa claridad, que Pedro abría su boca. O sea, Pedro, una vez que estaba lleno del Espíritu Santo y conociendo lo que el Señor le había enseñado en el tiempo que él estuvo con el Señor, y estoy seguro que siguió, ¿verdad?, aprendiendo más, como lo hacemos los demás todos, cuando él abría su boca, el Espíritu del Señor empezaba a usar a Pedro. Él le daba las palabras que tenía que hablar. Quiero recordarles el mensaje que empezó a predicar Juan el Bautista, el mensaje que predicó el Señor Jesucristo después de 400 años de silencio, que Israel no había escuchado nada fresco de la palabra de Dios. El primer mensaje que escucharon fue, por ejemplo, está aquí en Mateo 3:2, dice, y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es la palabra que nos invita al arrepentimiento. En Mateo 4:17, la Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús. Primero era Juan, capítulo 3, y después el mismo Señor Jesucristo, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la clave, la llave que nos permite venir a los pies de Jesucristo. Creo que fue en el episodio anterior donde, o el segundo anterior, que hablábamos de el Señor Jesucristo cuando vino Nicodemo, ¿verdad? Fariseo, maestro, líder, de noche a preguntar al Señor. Él quería saber qué más había que aprender. El Señor conocía su corazón y el Señor le dijo, ¿verdad? Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu. Está hablando de un nacimiento, está hablando, ¿verdad? Ya había escuchado Nicodemo lo de arrepentimiento. Entonces, es algo que vamos a estar escuchando a lo largo de los episodios que tengan que tratar con este tema. Pero el tema principal es arrepentimiento. Esa es la llave, la clave importante que usó Juan el Bautista, y después el mismo Señor Jesucristo lo usó. Pedro, cuando se pone de pie por primera vez a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, no varió en absoluto de lo que Juan el Bautista predicó y el Señor Jesucristo predicó.
Ahí es donde empieza Pedro a a hablar a los que escuchaban este mensaje. Lo vimos otra vez Mateo 3, Mateo 4, y luego dice: a los que recibieron el mensaje, ¿verdad? La palabra de Dios compunge al corazón, o sea, lo ayuda a entender su situación en que se encuentra. Necesitamos usar la llave como la usó Pedro. Estamos de predicar, no solamente Pedro, como le decía al principio, lo han dibujado o lo han imaginado que está allá en una nube junto a un cancel que él abre y cierra un candado para que entre, se abra la puerta, no se puede. La llave que el Señor dejó para que se usara aquí en la tierra antes de que muramos es este mensaje, ¿verdad? De arrepentimiento. La Biblia dice ahí en capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 37, después de que Pedro hace referencia al profeta Joel, en el capítulo 2 igualmente, ¿verdad? De la profecía que el Señor había hablado por medio del profeta Joel. Dice en el verso 37, al terminar de recordarle a Israel esa promesa, ese mensaje, dice: entonces, oído esto, otra vez estoy leyendo la versión antigua, ¿ok? Fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo precioso y lo poderoso de la palabra de Dios. Necesitamos de predicar qué dice o qué dijo el Señor en su palabra, porque es lo único que va a traer a el corazón a humillarse, a reflexionar, ¿verdad? En la situación en que se encuentra el ser humano, se encuentra nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer la pregunta correcta y también dar la respuesta correcta a lo que el Señor Jesucristo dejó establecido, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos. Ok, dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Quiero recordarles, Mateo 3, Juan el Bautista está hablando de este mensaje importante, preparando el corazón del pueblo. Y luego el mismo Señor Jesucristo viene afirmando. Quiero recordarle que Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino al Señor. Isaías 40 nos habla, ¿verdad?, de ese precursor del Señor Jesucristo. Y cuando viene el Señor viene hablando lo mismo que él le puso a Juan el Bautista para predicar. Cuando el Señor es recibido arriba en gloria, el que dejó encargado con las llaves de empezar la obra es Pedro, y el mensaje es el mismo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, aquí Pedro lo vemos, así como vimos a Juan el Bautista del capítulo 3, cuando vino del desierto y lo primero que predicó fue arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino del desierto después que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Estuvo 40 días para ser tentado por Satanás. Lo que predicó, arrepentimiento. Vemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dejó establecido lo que se tenía que predicar. Lo predicó también, le decimos, Pedro, en el capítulo 2, a los hebreos, a los judíos. Y hago esta mención porque hay algo que quiero, ¿verdad?, mencionar para algunos que a lo mejor no han escuchado los otros episodios, y esto que lo escuchen. Muchos cuando se habla de este capítulo 2 de Hechos, inmediatamente ponen una defensa, una barrera, un argumento de que eso fue para los judíos y nosotros no somos judíos. Bueno, acuérdense que Pedro está empezando a usar las llaves del reino. Él era el autorizado por Dios para que este mensaje se predicase a toda criatura, a toda nación. Nos dice en Mateo, nos dice en Marcos,
¿verdad? Y nos empieza a hablar también en Lucas, el Señor, a que llevemos esta palabra, lo que se conoce como la Gran Comisión. Muchos se burlan de esto. No es raro, no es raro. Eso pasó desde un principio, ahí en el capítulo 2 de Hechos, vemos, ¿verdad?, cuando vino el día del Pentecostés, al principio del capítulo 2, y se derramó el Espíritu Santo por primera vez, y ahí nació la iglesia, ¿verdad? Muchos había judíos, no eran ni siquiera gentiles o gente, ¿verdad?, de otra nación, eran judíos que fueron a celebrar la fiesta de las cosechas, que es Pentecostés, ¿verdad? Y cuando los vieron hablar en lenguas, muchos se burlaron. Dijeron, tan borrachos, tan locos, tantas cosas que dijeron, como hoy en día, cuando alguien no ha tenido esta experiencia, se burla. Yo me burlaba. Yo no nací conociendo este evangelio precioso. Y yo decía, está loco, yo no voy a andar ahí, ya me viera yo haciendo eso, ya me viera yo, ¿verdad? Y a mí no se me había predicado esto. Es más, con mucho cuidado, el pastor que tuve yo, él se burlaba también. A mí me daba miedo porque era el pastor, yo con otra persona como quiera, pero era el pastor. Y alguien le preguntó el día del Pentecostés y dijo, ya me viera yo, y empezó a hacer ahí ciertas cosas que yo dije, aunque no lo creía, pero se me hizo algo fuera de carácter, que estando algo en la Biblia se burlara, y no lo entendía en su momento, pero hoy lo entiendo. Miren, dice en 1 Corintios 1:18, dice, porque el mensaje de la cruz es locura. Fíjese, mismo Pablo lo menciona, es locura para los que se están perdiendo o para los que se pierden. Pero para nosotros, o sea, los que creemos, para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. O sea, este evangelio tiene poder. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este mensaje es poderoso. Este mensaje, aunque muchos se van a burlar, usted no se preocupe. Yo sé que en estos últimos temas que hemos hablado, muchos a lo mejor se han burlado, se van a burlar. Siento pena por ellos, ¿verdad? Pero igual, yo me burlé, pero el Señor tuvo misericordia de mí y alguien me estuvo insistiendo, y gracias a Dios por esa insistencia pude conocer, pude tener la experiencia de recibir el Espíritu Santo, pude sentir lo que es la realidad de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder no que me hizo un superhombre humano con músculos, no, es un poder interno, espiritual, es el dominio. Tomar dominio sobre las potestades de Satanás, sobre nuestros propios carne y deseos. Y otra vez, aunque fallamos, pero Dios nos vuelve a levantar. Ese espíritu nos da la fuerza para levantarnos, así como se levantó Pedro. No una, no dos, sabe Dios cuántas veces se levantó Pedro. Mismo Pablo, ¿verdad? En Romanos 7 habla, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos esa batalla, esa lucha, pero Dios nos envistió de poder, o sea, nos llenó de poder, de su presencia, de su Espíritu Santo y poderoso. Entonces Pablo no es extraño a esto, ¿verdad? Que es una locura para los que se pierden. No se pierda. Yo sé que a lo mejor usted va a decir, esto está raro. Sí, está raro, pero deje que la palabra de Dios haga el efecto en el corazón. Si usted está hablando con un ser querido, que son los más difíciles a veces porque hay tanta confianza, un conocido quizá le está hablando, animándole a que venga y que crea, no se desanime, sígale hablando, siga siendo ese Pedro para esa persona. Háblele con amor, pero hable con mucha pasión, con mucho deseo, con entendimiento, que Dios puede abrirle su entendimiento, puede abrirle sus ojos para que pueda mirar lo precioso y lo poderoso, que es este evangelio. ¿Ok? Entonces, ya, ¿verdad? Hablé aquí en 1 Corintios 1:18, donde
es locura para muchos, pero para nosotros, dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Mencionaba que algunos, entre ellos que fue mi pastor, ¿verdad? De mi niñez y mi adolescencia, decía que el Hechos 2 era, o más bien el bautismo en el nombre de Jesús, era solo para los judíos y no para las demás naciones. Yo igual era flojo para leer la Biblia, ignorante de las cosas de Dios. Nunca le puse interés de veras como debería en aquel tiempo, ¿verdad? A conocer la palabra, pero otra vez en su misericordia el Señor me trajo, me dio hambre, me dio sed de su palabra y empecé a escudriñar la escritura, como nos habla San Juan 5:39. El Señor Jesucristo nos exhorta, nos anima, nos amonesta a escudriñar las escrituras. Bueno, escudriñando me di cuenta cómo Pedro vuelve a utilizar las llaves, otra llave que el Señor le dio. Lo vemos en el capítulo 2 con los judíos, lo vemos en el capítulo 8 en Samaria con los samaritanos, ¿verdad? Aunque Felipe fue y predicó, pero fue, ¿verdad? Juan, acompañado de Pedro, y fueron los dos a ir, y fue Pedro el que volvió otra vez a hacer la parte clave ahí para que imponiéndole las manos recibieran el Espíritu Santo. Entonces era Jerusalén, Judea, Samaria y luego los gentiles. Bueno, en el capítulo 10 del libro de los Hechos vemos cómo Pedro lo usa Dios para usar la llave, o sea, para abrir con autoridad y que se predicase a nosotros los gentiles esta preciosa verdad de salvación. A usted se le han dicho que este bautismo no es para nosotros los gentiles o otras naciones. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. No yo, la Biblia. Hechos capítulo 10, verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo su boca, estando aquí en la casa de un gentil, dice, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, otra vez la versión antigua, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es Señor de todos. Varones, vosotros sabéis, verso 37, lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan el Bautista, que predicó cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios con el Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. A Jesús, Dios levantó al tercer día e hizo que apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado o predestinado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Aquí Pedro, ¿verdad?, está hablando, ¿verdad?, le digo otra vez, en la casa de un gentil. Y era una cosa rara, jamás había pasado esto en la historia de Israel, porque Pedro, como judío, no podía él entrar, la ley no le permitía entrar o hablar con un judío, siquiera hablar con un gentil, menos entrar a la casa de un gentil. Y vemos ahí en el capítulo, otra vez 10, verso 24, ¿verdad? Dice: al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio, que viene siendo este gentil, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, ¿verdad?, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Acuérdense, nosotros no nos postramos ante ningún hombre, solamente ante Dios. Verso 26 dice: mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros, fíjese,
Por favor, ponga atención a esto. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso debe de poner un gozo a nosotros, los gentiles, a nuestro corazón, un agradecimiento. El hecho de que usted pueda tener una Biblia o el hecho de que usted pueda estar escuchando esta preciosa palabra es porque Dios mandó a Pedro a que abriera esa puerta y que nosotros pudiéramos escuchar la palabra de Dios. El Señor es grande en misericordia. Por favor, no menosprecie este gran privilegio que tenemos, que antes de ese momento los gentiles no habían tenido este privilegio. Conocían al Dios de los israelitas, al Dios de Israel, pero jamás se había aproximado Dios a alcanzar a los gentiles. Las veces que, por ejemplo, los filisteos vencieron a Israel porque Dios los entregó por su dureza de corazón y su rebeldía. En una ocasión, ¿verdad? Sabemos que ellos tomaron el arca del pacto, que es donde la presencia del Señor se manifestaba, y se la llevaron cautiva ante su Dios. Ante su Dios, diciendo, nuestro Dios venció al Dios de los israelitas, pero, ¿verdad? La Escritura nos habla que su Dios de ellos quedó postrado ante el arca. La primera noche, la segunda noche se le cayó su cabeza y sus manos, dándole a entender Dios que el Dios de Israel es mucho más poderoso que cualquier otro que se crea Dios. La Biblia es clara, Salmo 115 nos habla que los dioses de los pueblos son ídolos. El único Dios que vive, el único Dios que es real, el único Dios que es todopoderoso se llama Jesús de Nazaret. Él es el que le está llamando a usted, Él es el que me llamó a mí y Él es el que está llamando a los suyos, como dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, vuestras hijas, para los que están cerca, todos los que están lejos y todos los cuales Señor nuestro Dios llamare, y luego los siervos y las siervas también, o sea, todo mundo. Dios no hace acepción de personas, le dice Pedro, estoy maravillado, y que a ningún hombre llame yo común, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Entonces Pedro, ¿verdad?, empieza a predicarles esto que les leía, y luego dice el verso 44, mientras hablaba aún Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, o sea, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, nacimiento de agua y nacimiento de Espíritu? ¿Os es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Pedro estaba usando las llaves del reino con los gentiles, empezando con Cornelio, y hasta el día de hoy sigue siendo el mismo mensaje. No debemos de variar ese mensaje. No podemos bautizar en ninguna otra forma que no sea como Dios le ordenó a aquel que fue abriendo la puerta, Pedro. No podemos cambiar ese mensaje. Por eso debemos de estar fundados sobre el fundamento de la doctrina, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo esa piedra angular. Amén. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya estoy por cerrar, cuando las personas, ¿verdad?, dicen que el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, era para los judíos, les ha faltado leer más la Escritura. Hechos 10 claramente nos dice que Pedro, el de las llaves espirituales, entró a la casa del primer gentil que iba a recibir este mensaje, este evangelio. Y de ahí se abrió la puerta. Después vemos que viene Pablo, vienen los demás discípulos y predican en toda el Asia Menor, en Grecia, en Roma, en toda esa parte conocida en aquel tiempo. Este evangelio desde entonces ha sido proclamado, ha sido llevado a toda nación y a toda lengua. Y gracias a Dios ahora por estos medios que con la tecnología, ¿verdad?, que se ha abierto,
que debemos de usarlo para llevar buenas nuevas de salvación. Y usted, donde quiera que se encuentre, yo le doy gracias a Dios que las últimas información que recibí, ¿verdad? Habíamos llegado a España, habíamos llegado a Sudamérica, Centroamérica, y creo que parte, no sé si en el Caribe, no estoy seguro, que estaba ahí llegando. Cuando menos tengo un pastor que conocemos que tiene familiares en República Dominicana y les pasó la información. Entonces, Dios está usando este medio para llevar su palabra. Y necesitamos de darle gracias a Dios por esta palabra preciosa que está llegando hasta usted también. Así es de que una vez más queremos darle gracias a Dios por este privilegio, por esta bendición, y esperamos con toda nuestro gozo que esto poco que alcanzamos a cubrir, en muchas más notas que hacer, les sea de grande bendición. Las llaves que Pedro recibió no fueron otra vez llaves físicas, fueron las llaves de predicar el evangelio del reino, no de una iglesia en particular, del reino de los cielos. Dios le está llamando a su reino. Venga, reciba esa palabra, arrepiéntase de sus pecados, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de esos pecados que se arrepintió, y el Señor, si no lo ha llenado, lo llena con el poder, el don del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu le dé que hable, y créame, su vida jamás va a ser la misma. Usted entonces ha entrado espiritualmente al reino de los cielos. Y si ya lo hizo, sigamos adelante firmes y fuertes. Si no lo ha hecho, yo le animo, siga buscando del Señor. Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Reciban saludos y bendiciones de Jesús La Roca, una iglesia que está orando por ustedes. Les amamos y nos miramos primeramente Dios en el próximo episodio. Sean benditos en su entrar y su salir. Sean benditos en su acostar y su levantar. Cuando vayan y vengan por los caminos, el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes, los guarde, los proteja y los bendiga. Bendiga su hogar, sus hijos, su matrimonio, sus trabajos, su salud, sus finanzas. Bendiciones en el nombre de Jesús.